tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien en este momento en el cual estés viendo este video. Dios te bendiga y espero estés listo y preparado para continuar con este estudio del libro de los Hechos que venimos haciendo ya todo este año. Vamos a ver en esta ocasión el final del capítulo 21 y vamos a extendernos un poquito más, avanzar en el capítulo 22 también. Vamos a iniciar el capítulo 22 y vamos a ver una buena parte de este capítulo, ¿no? En esta ocasión quisiera leer primero una porción, la parte final del capítulo 21, entrar un poquito en el capítulo 22, hacer una pausa, meditar sobre algunas cosas que podemos ver ahí y después continuar y ver otra parte de este capítulo 22 y extendernos un poquito más. Como siempre, antes que todo quisiera hacer una oración y poner este tiempo en manos del Señor. Igual si quieres ir tomando tu Biblia y buscar ahí esta porción, Hechos capítulo 21, vamos a leer del verso 37 en adelante. Vamos a terminar el capítulo 21 y vamos a avanzar continuar con el capítulo 22, ahí para que lo vayas teniendo a la mano. Hechos capítulo 21, final del capítulo 21 y inicio del capítulo 22, pero acompáñame a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Señor, gracias, Padre, por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Y nos permites, Padre, continuar y seguir a pesar de todo, Señor, con el estudio de tu palabra, Señor. Nos permites seguir creciendo en ella, Señor, aprendiendo de ella, Señor. Y nos sigues acomodando todo, Señor, para que a pesar de todo podamos seguir escuchándote a ti, Señor. Padre, te pedimos, Padre, seas hablando nuestras vidas en este tiempo, Señor. Que seas tú, Señor, el que hable a nuestras vidas, Señor, que hable a nuestros corazones, Señor, y que nos des el entendimiento, Padre, y la sabiduría, Señor, para poder escucharte, Señor, entenderte, Señor, y poder aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como te comentaba, ¿no? Vamos a ir ahí al Hechos capítulo 21, recordando un poco lo que veíamos la semana pasada. Veíamos que los judíos seguían hablando mentiras acerca de Pablo, ¿no? Inventando cosas, ¿no? Incluso decían cosas que ni siquiera estaban seguros ellos que fueran ciertas, ¿no? Por ahí veíamos en el capítulo 29 de Hechos, en el verso 29 de Hechos capítulo 21, ellos decían, ¿no? Estos judíos decían, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido con él al templo, ¿no? Por esto te hablo de esta situación, ¿no? Que ellos estaban hablando estas mentiras y haciendo estas acusaciones falsas en contra de Pablo, pero ni siquiera sabían, ¿no? si estas eran reales, ¿no? Ellos habían visto a Pablo con este Trófimo en algún momento digamos, de esos días, y ellos pensaban que lo había metido al templo, pero esto no era cierto, ¿no? Y esto hubiera sido una situación muy grave para Pablo, ¿no? Porque era algo que era muy penado, ¿no? Ya que este Trófimo no era judío y los que no eran judíos, la gente gentil, no tenía permitido entrar al templo, ¿no? Estaba completamente prohibido, y esto era algo que Pablo sabía y que yo creo que claro que esto no lo iba a hacer, pero estos judíos acusaban a Pablo de esto, ¿no? Y aparte de eso veíamos que acusaban a Pablo de hablar en contra de la ley, pero veíamos, ¿no? Que en realidad eran ellos los que actuaban y hacían cosas en contra de la ley, ¿no? Porque ellos estaban hablando estas mentiras, estaban yendo en contra de esta ley de Dios, de esta ley dada a Moisés, ¿no? Y yo hacía un comentario, ¿no? Acerca de esta porción, por ejemplo, de Éxodo capítulo 20, en el verso 16, que dice que no debemos hablar mentiras y no debemos decir cosas que no son ciertas acerca de las personas, ¿no? Y esto era lo que estaban haciendo ellos, ¿no? Esto era lo que estaban haciendo estos judíos, acusando a Pablo de ir en contra de la ley, de ir en contra del templo, de ir en contra de las costumbres, ¿no? de los judíos, pero eran ellos, ¿no? Los que realmente estaban haciendo esto, ¿no? Y yo te hablaba, ¿no? Que todo esto creo yo que era a consecuencia, ¿no? de toda esta molestia, de este enojo, de esta ira que sentían en contra de Pablo porque no estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo, ¿no? Y todo esto los llevaba a hacer esto, ¿no? Los cegaba
y no les permitía ver que estaban equivocados en lo que estaban haciendo, ¿no? Y comentaba yo, ¿no? que esto era peligroso, ¿no? Y que debíamos tener cuidado nosotros de llegar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque podemos llegar a tomar decisiones equivocadas si nos basamos únicamente en cómo nos sentimos en ciertos momentos, ¿no? Yo te hablaba que no necesariamente era solamente cuando estábamos mal, ¿no? Enojados, molestos o tristes, ¿no? Sino incluso también en los momentos de felicidad debemos tener cuidado, ¿no? Creo yo, de tomar decisiones o de actuar en base a estas situaciones a estos sentimientos o a estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Porque creo que esto era lo que les estaba pasando a estos judíos, ¿no? Estaban dejándose llevar por esta ira y no estaban razonando bien, ¿no? Pero aparte, ¿no? Yo hacía este comentario, ¿no? Los judíos hablaban mentiras, ¿no? Pero no solamente son los judíos, ¿no? En muchas ocasiones también nosotros no hablamos con la verdad, ¿no? Y yo hacía este comentario, ¿no? Más allá de que nosotros sabemos que no debemos mentir, ¿no? Y que debemos hablar la verdad, nosotros como creyentes, ¿cuál sería esta verdad que deberíamos de hablar, ¿no? Y te hablaba de esta porción, ¿no? De Juan en el capítulo 14, ¿no? Que nos habla en que Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y yo te hacía este comentario, ¿no? La verdad que debemos hablar nosotros como creyentes, más allá de siempre decir la verdad, es hablar de Jesús, ¿no? Jesús es la verdad y esa es la verdad que nosotros como creyentes, como personas que hemos creído y le hemos entregado nuestra vida, esta es la verdad que debemos hablar de Jesús, ¿no? Pero como te comento, vamos a seguir con este estudio, vamos a ir ahora sí ahí a Hechos capítulo 21, verso 37 en adelante. Como te digo, vamos a leer el verso 37, vamos a terminar el capítulo 21 y luego vamos a seguir con el capítulo 22, vamos a darle una parte y luego vamos a hacer una pausa para meditar un poco en lo que vemos, ¿no? Acompáñame ahí, Hechos capítulo 21, verso 37, y dice: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantando una sedición antes de estos días? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición, antes de estos días y sacó al desierto a los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones y hermanos y padres, ya empezando el capítulo 22 aquí, varones y hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Quisiera hacer una pausa en este momento, ¿no? Y quisiera meditar en algunas cosas, ¿no? En esta porción que estamos viendo en este momento, Pablo comienza en este momento digamos, a preparar su defensa, ¿no? Esta defensa que va a llevar ante toda la gente que está ahí, ante estas falsas acusaciones que hacen sobre él, ¿no? Ante estas mentiras que hacen, ¿no? Y algo que para mí es algo sorprendente, ¿no? Y que yo meditaba en este momento en que preparaba este estudio, es la manera muy tranquila en la que Pablo está reaccionando ante esto, ¿no? A pesar de toda esta situación que está viviendo él, todos estos golpes, acusaciones falsas, ¿no? Arrestos, etcétera, pasan muchas cosas, ¿no? Como durante todo este estudio que hemos estado haciendo, vemos que Pablo continuamente le suceden estas cosas, ¿no? Pablo está tranquilo al parecer, ¿no? No se ve exaltado, no se ve airado, ¿no? Incluso pide permiso para hablar al tribuno, ¿no? Y creo que lo hace de una manera muy tranquila, como te digo, y hasta, si lo quieres ver así, hasta educadamente, ¿no? Y esto, no sé, me parecía increíble, ¿no? Cómo ante toda esta situación Pablo puede mantener la calma, ¿no?
y no sé si estés tú de acuerdo conmigo. ¿Cómo puede estar tranquilo ante todo esto, ¿no? Todas estas acusaciones, gritos en contra de él, golpes, arresto, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? Porque yo, digamos que me veía en esta situación o pensaba cómo nosotros, en general, las personas podríamos reaccionar ante una situación parecida, ¿no? De acusaciones falsas, de mentiras, hablando acerca de nosotros, ¿no? De gritos en contra de nosotros, ¿no? Y creo que la mayoría de nosotros no podríamos reaccionar como está reaccionando Pablo, ¿no? De hecho, yo creo que lo normal, ¿no? Lo común, lo que más pasa es que creo que reaccionaríamos de la manera contraria, ¿no? Incluso seríamos más parecidos a estos judíos, ¿no? Yo creo que estaríamos enojados, ¿no? Estaríamos gritando, ¿no? Tratando de defendernos como fuera a toda costa, ¿no? Tratando de desmentir todas estas acusaciones y mentiras que hacen en contra de nosotros, ¿no? Pero como te digo, Pablo, por el contrario, está tranquilo, ¿no? Está sereno, no lo vemos exaltado, no se nos dice en esta parte, ¿no? Que él esté gritando, que esté alterado por esta situación, que esté muy efusivo. Pareciera, ¿no? Como que está actuando de una manera muy prudente, ¿no? Muy incluso muy pensante, ¿no? Como analizando, como pensando, viendo bien lo que está haciendo y lo que va a decir, ¿no? Te digo, Pablo, por el contrario de lo que te comentaba ahorita que veíamos en el estudio anterior, no se está dejando llevar por todo este alboroto que está sufriendo, ¿no? Y por toda esta, digamos, por decirlo así, toda angustia, ¿no? Y todo este ruido que hay alrededor de él, ¿no? Pablo no está siendo impulsivo, ¿no? Está siendo pensante, hasta pareciera, ¿no? Que está analizando todo, ¿no? Y yo pensaba cómo puede estar así, ¿no? Cómo puedes mantener la calma en ese momento, ¿no? Y creo que tiene que ver, ¿no? con lo que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Este cambio y nueva vida que llega a él, ¿no? Esta transformación que va a surgir en él a partir de este encuentro que tiene con Jesús y que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Creo que tiene que ver con esto, ¿no? Pablo no es el mismo de antes, ¿no? Pablo, si podemos darnos cuenta en esto que dice, ¿no? En este inicio del capítulo 22 que vemos en estos primeros versos, podemos ver que Pablo había ira, ¿no? Pablo había odio incluso, ¿no? Acerca o para con estos nuevos creyentes que él perseguía, ¿no? Él dice, ¿no? Que perseguía yo este camino hasta la muerte, ¿no? Y prendiendo y entregando a cárceles a hombres y mujeres. Él consentía muchas cosas de esto, ¿no? Él estuvo incluso en el momento en el que muere Esteban, ¿no? Él está presente y él consintió esto y consintió muchas otras muertes y arrestó a muchas otras gente y no tenía, digamos, miedo ni le podía en ningún momento que fueran hombres o mujeres, ¿no? Él, digamos, por decirlo así, agarraba parejo, ¿no? Y iba en contra de todos los que seguían este camino, ¿no? Al referirse a este camino, ¿no? Hace referencia a este nuevo, digamos, por decirlo así, nuevo evangelio, ¿no? Que ellos estaban predicando, los apóstoles, ¿no? El evangelio de Jesús, el evangelio de redención por medio de él, ¿no? Y creo que por este motivo, ¿no? Por este cambio que ha habido en su vida, ¿no? Antes había odio, hoy ya no hay más odio. Pablo está siendo tranquilo y está sereno ante esta situación, ¿no? Y hablando al respecto, ¿no? de este cambio que ha habido en la vida de Pablo y lo que te comentaba, ¿no? Como nosotros muy probablemente no podríamos o lo más probable es que no reaccionemos como Pablo lo hacía, como Pablo lo está haciendo en este momento. Al igual, Pablo tuvo un cambio, ¿no? En su vida. Tuvo este nuevo hombre nacido en él, ¿no? Digamos así. Y esto que ha pasado, este cambio que ha vivido Pablo, creo que es algo que también nosotros hemos vivido, ¿no? Los que hemos entregado nuestra vida al Señor, a Jesús, también hemos recibido una nueva oportunidad, ¿no? Una nueva vida, un nuevo hombre. Somos nuevos, no somos distintos y creo que eso es algo que debemos
tomar mucho en cuenta, ¿no? Y debemos meditar mucho, ¿no? Y quisiera ir a Efesios, si me acompañas ahí a Efesios capítulo 4. Creo que todo el capítulo 4 nos puede mostrar un poco de esto que te hablo, ¿no? Y podemos guiarnos y meditar mucho en esto, ¿no? Pero quisiera leerte específicamente del verso 25 en adelante, hablando de esta nueva vida en Cristo, ¿no? De la que te hablo, que hoy la tiene, en este momento la tiene Pablo en esta porción que estamos viendo, que nosotros también tenemos, ¿no? Y que puede ayudarnos a poder, digamos, estar tranquilos en momentos como los que Pablo está viviendo, ¿no? Y quisiera ahí, Efesios capítulo 4, verso 25, y dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿no? Esta porción no habla de esta nueva vida en Cristo que tiene a todo aquel que haya entregado su vida a Él, ¿no? Y creo que por esto es a lo que me refiero, ¿no? De que Pablo por eso puede estar tranquilo, ¿no? Antes había enojo, ira en su corazón, ¿no? Pero este encuentro que tiene con Jesús lo cambia completamente, ¿no? Y por eso creo que en este momento Él está haciendo así, ¿no? Porque la misma palabra de Dios nos dice cómo debemos actuar, ¿no? No debemos decir mentiras. Podemos molestarnos, ¿no? Pero no llegar al punto de pecar, ¿no? De llegar a decir cosas que no son ciertas, hablar cosas que no son ciertas acerca de las otras personas, ¿no? Tenemos que buscar quitar toda amargura de nosotros, ¿no? Todo enojo, toda ira, ¿no? Y sé que todo esto no es fácil, ¿no? No quiero decir que esto vaya a ser fácil para nosotros, ¿no? Simplemente creo, ¿no? Siempre que debemos, cuando estemos en situaciones así, cuando estemos siendo agobiados, ¿no? Pasando tribulación, pasando angustias, ¿no? Debemos recordar y regresar a la palabra, ¿no? Y poder mantener un equilibrio en ese momento, una tranquilidad y poder tomar decisiones correctas, ¿no? Es difícil, ¿no? Muchas veces quedarse callado ante todo este tipo de situaciones, ¿no? Es difícil actuar de una manera prudente, ¿no? Y de una manera tranquila cuando están diciendo cosas que no son ciertas acerca de nosotros, ¿no? Pero creo que en general debemos hacer un esfuerzo muy grande, ¿no? Por actuar de esta manera, como te digo, con esta nueva vida en Cristo que tenemos. Debemos esforzarnos, ¿no? Creo que muchas veces nos enojamos e inmediatamente tratamos de defendernos de acusaciones falsas que nos hacen, ¿no? Muchas veces creo que, por decirlo de algún modo, lo hacemos en ocasiones, como a veces, por decirlo así, por guardar una reputación, ¿no? Y si bien, ¿no? Nosotros como creyentes debemos guardar un buen testimonio, ¿no? Más allá de cuidar qué es lo que la gente diga o no de nosotros, creo que el principal punto, la principal idea que debemos de tener es qué es lo que Dios diría acerca de nosotros cuando estamos actuando de cierta manera, ¿no? Tener siempre presente a Dios, ¿no? Creo que esa es la principal preocupación que debemos de tener, más allá de que, como te digo, no es complicado quedarse callado cuando dicen cosas que no son ciertas acerca de nosotros, ¿no? Pero creo que al final, como te digo, nuestra principal preocupación debe estar en lo que Dios está diciendo de nosotros, ¿no? Y si actuamos impulsivamente podemos correr el peligro de llegar a actuar y hacer cosas en contra de Dios, ¿no? Y eso es lo que creo yo que debemos tener más presente, en lo cual debemos tener mucho cuidado, ¿no?
pero además, no, esto que te digo de que Pablo pareciera que está tranquilo y todo esto, también pareciera que está pensando todo esto. ¿Y por qué digo esto, no? Si tú te das cuenta, ¿no? Podemos notar, ¿no? Hay algo que yo no inicialmente no había notado en este estudio que hacía, pero meditando y viendo algunos comentarios, ¿no? Me pude dar cuenta de algo, ¿no? Pablo, si te das cuenta, no, al momento de que están diciendo mentiras y él empieza a hacer su defensa, no inicia tratando de desmentir todas estas acusaciones que hacen en contra de él, ¿no? Busca, y te digo esto de lo inteligente y lo pensante que es Pablo, ¿no? Porque aprovecha esta situación para predicar el evangelio, ¿no? Pablo en todo momento busca siempre aprovechar cualquier situación, cualquier momento para hacer esto, ¿no? Y ahora lo hace por medio de su testimonio y empieza diciendo una vida anterior en la que estaba mal, ¿no? Pero luego después empieza a hablarles acerca de este encuentro que tiene con Jesús y cómo había sido transformado su vida, ¿no? Y para eso quisiera continuar con esto y vamos a leer ahí de nueva cuenta ahora en el capítulo 22, pero vamos a leer del verso 6 en adelante. Pablo continúa con su defensa y ahora lo hace relatando este encuentro que tiene con Jesús. Vamos ahí, acompáñame a Hechos 22, verso 6, en el cual dice Pablo: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Perdón. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo y a todos los hombres de todo lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí quiero detenerme en este momento, ¿no? y seguir hablando sobre esto, ¿no? Como te digo, Pablo, si tú te das cuenta, ¿no? Está defendiéndose de todo esto que están hablando acerca de él, ¿no? Pero porque Pablo no lo hace desmintiendo estas acusaciones, estas mentiras que se hablan sobre él, ¿no? Creo que es como esto que te decía, ¿no? Pablo siempre en todo momento busca predicar la palabra, ¿no? Y él aprovecha este momento en el cual, si recordamos, ¿no? Está mucha gente reunida ahí, ¿no? Podemos ver ahí en el verso 30 del capítulo 21, dice que así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Dice que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, ¿no? O sea, había mucha gente reunida en ese momento y yo creo que Pablo se dio cuenta de todo esto, ¿no? Por eso te comentaba esto de esta inteligencia y cómo a pesar de toda esta situación Pablo está pensando lo que va a hacer, ¿no? No inicia su defensa hablando acerca o tratando de desmentir todo esto que se decía acerca de él, ¿no? Sino que aprovecha toda esta situación de una manera tranquila, serena, ecuánime, para hablar acerca de Jesús, ¿no? Para predicar el evangelio de Jesús, ¿no? Este evangelio de restauración, de redención que podemos encontrar y que puede encontrar cualquier persona, ¿no? Y Pablo en muchas ocasiones aprovecha, como te digo, para predicar, ¿no? Y lo hace de distintas maneras, ¿no? A lo largo del libro de los Hechos y a raíz de que él empieza este camino de predicar la palabra,
podemos ver que lo hace de distintas maneras, ¿no? Depende de dónde esté, depende del lugar, depende de las personas. Él aprovecha la situación y, como te digo, en esta ocasión, aprovechando todas estas circunstancias, él lo hace de esta manera, ¿no? En esta ocasión decide hacerlo dando su testimonio, ¿no? Y hablando, como veíamos hace un momento, primero hablando de su vida pasada, ¿no? De este odio, de este ira que había en él, en su corazón, pero después lo hace, continúa relatando su conversión, ¿no? A raíz de este encuentro que tiene con Dios, ¿no? Pablo les cuenta, ¿no? Que yendo a Damasco, de repente lo rodea una gran luz, ¿no? Y pensaba yo esto, ¿no? ¿Qué sería esta gran luz que lo rodeaba, ¿no? Se nos dice, ¿no? Que era como a mediodía, ¿no? Entonces uno pudiera pensar que es el sol, ¿no? Que estaba rodeándolo, ¿no? Pero más adelante ahí él mismo nos los dice, ¿no? No era la luz del sol, sino era la luz de Dios, ¿no? Era la luz de Jesús mismo hablándolo a él, ¿no? Podemos verlo ahí en el verso 8, que al ver esta luz, él escucha una voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y él le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y me dice: yo soy Jesús de Nazaret. Esta luz que rodeaba a Pablo era Jesús hablando su vida, ¿no? Era Dios mismo hablándole a él, ¿no? Y recordaba esto, ¿no? No sé si tú recuerdes esto o si tú pienses esto mismo. Pablo estaba en tinieblas, ¿no? Pablo estaba en oscuridad, ¿no? Tenía odio, tenía ira, ¿no? Y es esta luz que ve en ese momento, la luz de Dios, la luz de Jesús que lo saca de ahí, ¿no? Igual que a nosotros, ¿no? Igual que a ti y a mí nos ha sacado de ahí. Esta luz de Dios es la que ha llegado a nuestras vidas, ¿no? Y ha aclarado nuestra vida y todas las cosas, ¿no? Pero después Pablo continúa contándoles todos estos sucesos. Y ahora les dice, después de esto que te digo, ¿no? De este encuentro y esta luz que ve, esta luz de Dios que ve en este camino a Damasco. Ahora les cuenta, ¿no? Lo que le ordena, que Dios le ordena por medio de este Ananías que se nos presenta ahí, ¿no? Creo que podemos ver algo muy, muy interesante en esta porción final que leímos, ¿no? Dice que a este Ananías le dice a Pablo que Dios lo escogió, ¿no? Podemos ver ahí en el verso 14 que le dice, él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido, ¿no? Y esto, cuando leía, ¿no? Y cuando meditaba esto, ¿no? Me pareció algo, no sé, en lo personal muy impactante, ¿no? Que alguien venga a tu vida y te dice que Dios te ha escogido. Creo que si nos ponemos a pensar, ¿no? Y si nos ponemos a meditar, creo que es algo muy impactante, ¿no? Que venga alguien y te diga que Dios te ha escogido, ¿no? Y creo que no sé, me pareció algo muy, muy grande, ¿no? Muy, muy maravilloso, ¿no? Esto que leíamos en esta porción, ¿no? De repente creo que a veces no nos detenemos a veces a ver estos pequeños detalles, ¿no? Pero el saber que Dios te ha escogido creo que es algo maravilloso, ¿no? Y algo increíble, ¿no? Y que algo que debe ser de gran gozo para el que lo escucha, ¿no? Pero ¿para qué le dice que lo ha escogido, ¿no? Y creo que esta parte es algo que es muy que nos puede enseñar grandes cosas a nosotros, ¿no? Que nos puede traer gran luz a nuestra vida en este momento, ¿no? Y en cualquier momento que lo leamos, ¿no? Este hombre, este Ananías, le dice a Pablo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Pero para qué lo ha escogido? Dice: para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas la voz de su boca, ¿no? Dios escogió a Pablo con un propósito, ¿no? Y este propósito es ¿no? Conocerlo a él, para verlo, para que lo viera, para que lo escuchara, pero para que fuera también, dice ahí más adelante, para que seas testigo suyo a todos los hombres, ¿no? Para contarles a todos los hombres, a todo el mundo, acerca de él, acerca de Jesús, acerca de Dios, ¿no? Y si bien, ¿no? Creo que Dios tiene
un propósito en específico para cada uno de nosotros. También creo, ¿no? Que creo que también tiene uno en especial para todos, o sea, uno en general, por decirlo así, y para todos los que hemos creído en Él, ¿no? Y creo que es este mismo, y creo que es algo que debemos pensar mucho en esto, ¿no? En esta parte, ¿no? Dios nos ha escogido a Él igual que Pablo. ¿Y para qué nos ha escogido? Nos ha escogido con un propósito en especial, y este propósito en especial que tiene para cada uno de nosotros es este: que lo conozcamos, que tengamos una relación con Él, que nos acerquemos a Él para que podamos verlo, para que podamos escucharlo y para que podamos también ser testigo de Él a todas y contarle a todo el mundo, ¿no? Acerca de Él. Qué increíble, ¿no? Y qué, no sé, qué impactante poder conocer el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Y algo muy interesante es que esta parte, ¿no? Que dice que contarles a todos de Él, ¿no? En el verso ahí 16 me llamó la atención esta parte, ¿no? Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? No sé, de repente me sonó, ¿no? Algo así como que, ¿y qué esperas, no? Hazlo ya. ¿Qué te detiene para hacer esto que te estoy diciendo? Levántate, arrepiéntete, ¿no? Dice ahí, levántate y bautízate y lava tus pecados, ¿no? Arrepiéntete. Lava tus pecados invocando el nombre de Jesús. Y esto es algo increíble, ¿no? Cómo podemos nosotros también, y cómo nosotros hemos podido ser perdonados, ¿no? Y nuestros pecados han sido lavados simplemente con invocar su nombre, ¿no? Con arrepentirnos, con venir a Él en humildad, ¿no? Y nuestros pecados han sido perdonados, ¿no? Y no solo los de Pablo, ni los tuyos, ni los míos, ¿no? Sino de todo aquel que invoque su nombre y que venga arrepentido con Él, con Jesús, con Dios, y lo invoque y le pida perdón, puede perdonar y puede tener esta nueva vida y dejar todo lo malo atrás y renacer en un nuevo hombre y ser transformado en una nueva criatura, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? Creo que esta última parte que vemos, ¿no? Este final de esta porción que leímos ahora nos recuerda, nos puede recordar, ¿no? Aprovechando todas estas fechas que estamos viviendo en este momento, ¿no? Estas que aprovechamos para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿no? Creo que esta parte final nos muestra mucho el gran amor que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Cómo es que simplemente con creer en Él, ¿no? Con creer en su Hijo, en Jesús, podemos recibir perdón de pecados, ¿no? Perdón. Pero también, aparte de recordar en estas fechas, ¿no? Es el nacimiento de Jesús, creo que también es bueno recordar lo que representa para todos su llegada, ¿no? A este mundo, ¿no? Te digo, aprovechando esta porción, ¿no? Esta última parte, ¿no? Me llevó a este pensamiento, ¿no? Como su llegada, ¿no? Y como te digo, relacionándolo con todas estas fiestas que tenemos en estos días, como simplemente con su llegada, ¿no? Con la llegada a este mundo, lo que representó para nosotros fue algo muy grande, ¿no? Representa restauración, ¿no? Redención, perdón de pecados, representa una vida eterna, representa todo para nosotros, ¿no? Y creo que es muy importante, ¿no? Que meditemos y reflexionemos mucho sobre todo esto en este tiempo y en general siempre, ¿no? Pero creo que en este momento creo que es un buen momento para recordar esto, ¿no? Y podemos verlo en esta porción, ¿no? El gran amor, ¿no? Como simplemente por medio de una sola persona podemos salvarnos todos, ¿no? Recientemente en la iglesia hemos estado
comentando, ¿no? Este tema de revalorar nuestra fe, de repensar, ¿no? Qué es en lo que estamos creyendo, ¿no? O qué tan fuerte es nuestra fe, ¿no? Y creo que esta porción nos puede ayudar mucho, ¿no? Para meditar en esto, ¿no? Meditar sobre qué, como te digo, qué es lo que estamos creyendo, ¿no? En quién estamos creyendo, en quién estamos depositando nuestra esperanza, nuestros sueños, nuestros anhelos, en quién nos estamos sustentando, en quién nos estamos sosteniendo, ¿no? Nosotros hemos decidido seguir a Jesús, hemos decidido seguir a Cristo, creer en Él, creer en Dios, ¿no? Y sabemos, ¿no? Que por medio de Él podemos encontrar, como te digo, restauración, vida nueva, vida eterna. Podemos encontrar grandes cosas y simplemente por su llegada ya a este mundo lo obtuvimos, ¿no? Y por creer en Él y por confesar su nombre, ¿no? Hemos creído en Dios, ¿no? Y no sé si lo recordemos o estemos pensando, meditando mucho en esto. Hemos creído en Jesús, hemos creído que Dios lo envió a Él, ¿no? Y que fue tanto su amor, ¿no? Para con nosotros que lo envió a Él, a su unigénito Hijo, ¿no? Para que todos los que creyéramos en Él no nos perdamos y tengamos vida eterna. Creo que tenemos una esperanza, ¿no? No somos de los que no tenemos esperanza, ¿no? Tenemos una esperanza en la eternidad, ¿no? Y como te digo, en este tiempo creo que es un buen momento para aprovechar y pensar en esto, para recordarlo en estas fechas, ¿no? Y en general siempre, pero en este momento creo que es importante y como te digo, ¿no? De repente todo este año no ha sido un año muy difícil, muy complicado, en el que nos hemos alejado de muchas personas, ¿no? Cercanas, y toda esta situación puede llevarnos a dudar de lo que estamos creyendo, ¿no? Pero creo que podemos notar en esto, ¿no? Pablo era una persona antes y después de vivir este encuentro con Dios, es otro distinto, ¿no? Es otro completamente, ¿no? Y recordaba, ¿no? Hablando de este amor, ¿no? Que tiene para con Dios, ¿no? Que tiene Dios, perdón, para con nosotros, ¿no? Recordaba este amor que se nos presenta, por ejemplo, ahí en Primera de Corintios, ¿no? En el capítulo 13. Este amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo soporta, que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, ¿no? Es este amor de Dios, creo yo, ¿no? Y creo que así Pablo lo entendía, ¿no? Y lo asimilaba, ¿no? Y recordaba todo esto y por eso soportaba todas estas cosas y por eso hacía las cosas como las hacía, ¿no? Porque él sabía, ¿no? De todo este amor que Dios tiene para con nosotros y de cómo por medio de esta llegada de Jesús a este mundo y de esta vida que tuvo y de este sacrificio que hizo por nosotros hemos podido soportar y él ha podido soportar mucho, él pudo soportar muchas cosas y nosotros también podemos soportarlo, ¿no? Como te digo, sabemos nosotros que tenemos una esperanza y creo que no debemos olvidarnos de esto. A pesar de lo que pase, a pesar de lo que suframos, debemos recordarlo y debemos tenerlo siempre presente en nuestra vida y en nuestra mente, ¿no? Y como dice ahí, ¿no? Como le dice a Pablo, ¿qué esperabas, ¿no? ¿Por qué te detienes? Levántate. Compartamos nosotros también este amor de Dios que conocemos, ¿no? Que envió a su único Hijo para que por medio de Él podamos salvarnos todos, ¿no? En estos tiempos, como te digo, en este año de tanta necesidad, de tanto sufrimiento, compartamos con todo aquel que lo necesite, que todo aquel que invocare su nombre, el nombre del Señor, puede ser salvo y puede tener paz, tranquilidad, guía, puede tenerlo todo en el nombre de Jesús. Bueno, con esto termino. Espero sea de bendición este estudio para ti en tu vida. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Verdaderamente espero que haya sido así, ¿no? Y que puedas meditar en esto, ¿no? Y que pueda ser de ayuda para ti, ¿no?
quisiera orar por agradecer por este tiempo y despedirme, ¿no? Acompáñame a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, por el medio del sacrificio de tu Hijo, Señor, que podamos encontrar la salvación que necesitábamos, Señor. Podemos encontrarlo todo en Él, Señor. Podemos encontrar el soporte, el sustento, la sabiduría, el ánimo, la fuerza, Señor, para soportar cada situación, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de esto, Señor, a seguir creyendo en esto, Señor, a no alejarnos de ti, Señor. Y por el contrario, Señor, ayúdanos, Señor, a que siempre estemos cerca de ti, Señor, que te tengamos siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que buscamos siempre agradarte a ti solamente, Señor, y que más allá de que se digan tal o cual cosa acerca de nosotros, Señor, que estemos siempre con la necesidad de saber qué es lo que a ti te agrada, Señor, y buscar agradarte a ti en todo lo que hagamos, con todo lo que seamos y con todo lo que pensamos, Señor. Señor, ponemos esta semana en tus manos, Señor, para que sea llena de ti, Señor, para que sea guiada por ti, Señor, y para que tenga el cuidado que tú tienes para con nosotros, Señor. Padre, te lo pedimos en este momento y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, con esto termino. Espero que en este año que termina, que está ya por terminar, a pesar, como te digo, de todo esto que hemos estado viviendo, sigas creyendo que Dios es bueno, que Dios es fiel y que Dios ha estado con nosotros a pesar de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Dios está con nosotros, ¿no? Y que todo esto que está pasando en nuestras vidas sea para fortalecimiento de tu fe y no para que esto venga a quebrarte y alejarte de Él, ¿no? Y deseo de todo corazón que este año que viene sea de crecimiento para ti y de fortalecimiento de nuestra fe, ¿no? Que esto nos haga más fuertes y que no nos debilite, ¿no? Que busquemos al Señor en todo momento y que Él nos fortalezca y nos dé las fuerzas y los ánimos que necesitamos para salir de esta situación y de todas, ¿no? De nueva cuenta, espero que sea de bendición para ti esto y te deseo lo mejor en este año que viene. Bendiciones. Gracias por escucharme.